Bien, en esta parte ahora de este video vamos a ver dos formas adicionales de crear volúmenes partiendo de nuestras formas lineales que hemos estado explicando, ¿no? Sabemos que podemos crear y modificar líneas o formas o dibujos partiendo de estas formas de aquí y puedo crear volúmenes de elevación mediante el Bevel Plus. Ahora vamos a ver esa función que se llama Revolve y esta opción que se llama Loft, que a través de estos yo puedo crear también superficies eh, geométricas que podría utilizarlas para un modelado que quisiera desarrollar. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo haría esto? Para utilizar esta herramienta que se llama Loft, aquí, Lofts, que es aquí, Loft Selection. Esta herramienta me permite crear, por ejemplo, una superficie cuando tenemos dos líneas que estén a cierta distancia, y esta herramienta automáticamente me va a permitir crear una forma. Vamos a empezar explicar cómo funciona. Voy a dibujar, por ejemplo, esta forma. Utilizo Rebuilds para reconstruirlo. Doble clic a esto. Reset. Ahora sí. Ok. Y vamos a duplicar esto de aquí y lo ponemos a esa distancia. Entonces, el Loft funciona, por ejemplo, cuando tenemos dos líneas que están a cierta distancia, ¿no?, de este punto aquí, y me va a crear una superficie. Todo esto va a ser una geometría, un surface, una superficie mediante dos líneas. Entonces, por ejemplo, yo selecciono esta línea y luego esta y utilizo Loft. Fíjate, se ha creado una superficie. Entonces de esa manera yo puedo crear o diseñar también superficies en base a líneas. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a crear, por ejemplo, un círculo. Voy a duplicar esto y vamos a hacer esto de aquí. Ahí está. Tres círculos que estén a cierta distancia cada uno. Entonces, para esto selecciono 1, 2, 3, 4. Selecciono estos 4 círculos, utilizo Loft y fíjense, ya tengo una forma en base a las líneas. Estas líneas que están aquí, ¿verdad?, esta, puedo editarla modificándola de esta manera, ¿no? Todavía puede editarse y deformarse. Entonces esa superficie está ligada a las líneas. Mientras yo mueva las líneas o modifique su radio, también la deformación se va a poder realizar. Entonces es de esta manera como se hace o se utiliza la herramienta Loft. Entonces podríamos crear distintas formas también con dos líneas que tengan una cierta distancia para poder dar alguna forma particular de algún diseño. A ver, por ejemplo, me voy a ir a ver a esta vista que está acá. Voy a crear como esto, le voy a poner reconstruir. Ok, entonces puedo utilizar, por ejemplo, una forma así y le pongo reconstruir. Ok, entonces ahora yo, utilizando esta herramienta de Loft, le digo, quiero que construya una geometría de aquí y aquí con dos líneas y utilizo Loft. En este caso vimos que por un sentido de orden se ha creado con las caras invertidas. Esto se utiliza, esto sí, nos damos cuenta, derechos es un surface, una superficie creada en base a líneas.
Por lo tanto, si quiero revertir, utilizo esta función. Revertimos, ahí está. Listo. Y tenemos el reverse. Ahora vemos que se ha creado, ¿no?, la parte inicial de la forma de la línea, y aquí tenemos la forma de la otra línea, que si yo quiero puedo editarlas. Por ejemplo, esta que está aquí, Modify Center Pivot, todavía puedo editarla. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo superficies que se pueden crear en base a líneas con esta herramienta que se llama Loft. Entonces las posibilidades y las distintas formas que se podrían hacer son infinitas, ¿no? Todo depende de la necesidad que yo tenga en un momento. ¿Ok? Muy bien, entonces terminamos con esta herramienta que se llama Loft. Ahora vamos a utilizar la otra herramienta que se llama Revolve. Esta herramienta es también interesante y funciona del modo siguiente. Vamos a limpiar nuestro archivo. Ya sabemos cómo funciona esto. Esta es herramienta de Loft. File, nueva escena. Y ahora vamos a utilizar esta función. Para trabajar esta función solamente tenemos que ubicarnos en una vista, ya sea side o sea front. Me voy a ubicar en side, por ejemplo. Nosotros podemos darnos cuenta claramente que existe aquí, por ejemplo, mira, aquí existe una línea gris, y aquí, ¿no? Esto es Y negativo, X y X negativo. ¿En qué consiste esta herramienta, el Revolve? El Revolve consiste en que yo con una línea solamente trace un dibujo y cree la mitad, nada más, de un solo lado, y va a tomar como centro esta de aquí, el eje Y. Va a tomarlo como un centro de las coordenadas, y a partir de aquí va a crear una geometría con una revolución, con la misma forma del lado opuesto. A partir de aquí, este es el eje central aquí. Entonces lo único que yo tengo que hacer es dibujar de un solo lado, de este lado de aquí, y utilizo Revolve y automáticamente se genera, ¿no?, toda la revolución. Vamos a ver si es verdad. Entonces selecciono, por ejemplo, esta de aquí, clic en esta línea y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Entonces a esta forma que está aquí le voy a dar a ver Rebuild, y está reconstruir, y se ha dibujado únicamente un solo lado, tomando en cuenta el centro del eje Y. Yo utilizo esto, ¿no?, y utilizo esta herramienta que se llama Revolve. Hago clic y fíjate, se ha creado una revolución, ¿no?, tomando como centro este eje aquí, el eje Y. El resultado es invertido. Para cambiar esto simplemente vamos a esta opción que se llama Reverse Direction, o aquí está Surface, acá, ¿okay?, y ya invertimos la dirección de esta forma que se ha creado. Ahora fíjate, lo creamos en front, ¿verdad? Aquí la curva side derecho vertex, control vertex. Yo todavía podría editar también acá. Recuerden que solo es la mitad nada más, ¿no? Mientras edites la mitad estaría suficiente. ¿Ok? Ya tiene la forma. Vamos a dibujar. ¿Por qué salió negro en este caso también? Miren acá. Vamos a moverlo hacia un costado. Voy a borrar esta línea y voy a hacer otro dibujo.
¿Se acuerdan que en ese momento creamos la línea pero desde la parte superior y hacia abajo, ¿no? Desde eje positivo a eje Y negativo? Y ahora lo hacemos al revés. Vamos a dibujar desde abajo hacia arriba, por ejemplo, así, ¿no? Vamos a hacer como si fuese una copa diferente, ¿no? Ahí está. Le pongo Revit y listo. Ya está. Vamos a decirle que tenga 10 para que no me distorsione tanto la forma. Listo. Ahí está. Entonces, se acuerdan que hemos creado de abajo hacia arriba. No hemos creado de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando lo haces de arriba hacia abajo sale color negro, se invierten las normales. Si le hago de abajo hacia arriba, no hay ningún problema. Utilizo Revolve. ¿Okay? Y vea, automáticamente se ha creado la forma, ¿no? Entonces ya tengo otra forma que hemos podido crear con esta herramienta que se llama Revolve. Muy bien. Esas serían entonces las funciones de crear otro tipo de formas, a excepción, a diferencia del Bevel Plus, ¿no? Tenemos el Loft que vimos en un momento, y en este caso el Revolve. Entonces con estas herramientas ya podríamos nosotros crear diferentes formas, diferentes piezas de algún modelado particular que queremos hacer. ¿Okay? Muy bien, entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, una función para poder crear nosotros cuerdas o cables utilizando nuestras líneas. Pero para esto vamos a mezclar curvas y polígonos. Con estas dos funciones vamos a poder crear cualquier tipo de objetos que tengan esa característica o esa forma. Por ejemplo, voy a crear una curva 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Le pongo reconstruir y ya tengo una línea. Ahora vamos a crear unos polígonos. Quiero que una cuerda tenga toda la forma de este objeto. Entonces, para esto voy a crear un cilindro. Okay. Lo que se hace en este caso es, se necesitan dos cosas. Se necesitan unos face de ciertos polígonos y una curva para poder crear, en este caso, que el face recorra toda la forma de la línea. Entonces, si yo selecciono esto, face, voy a borrar solamente esta parte aquí, ¿no? Y te quedas con esta parte. Puedes utilizar estas caras que tienes aquí para poder ubicarlo. Vamos a ubicarlo, por ejemplo. Listo. Entonces, una vez hecho esto, los pasos son los siguientes. Tienes las caras y tienes una línea. De estas caras seleccionas todos los face, clic derecho, face, todos los face, luego con shift seleccionas la línea y utilizas esta herramienta que se llama extrude. Lo que va a hacer esto es de que esta figura tome la forma y recorra toda la línea que tiene. Utilizo extrude. Fíjate, se fue desde el inicio hasta el punto extremo. Entonces, dentro de este cuadrante que te aparece flotante, hay una opción que se llama divisiones. Y lo que vas a hacer es aumentarlos. Nada más. Al aumentarlos, la cantidad que creas necesaria, fíjate, vamos a poner más, 50, listo. Entonces, ahora te das cuenta de que ya tienes una forma que ha recorrido una línea. Entonces, eso se puede hacer con cualquier tipo de forma.
Por ejemplo, vamos a hacer otra. Curvas, creamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todas estas curvas vamos a crearlas en diferentes niveles, ¿no? No solamente en eje X, sino en Z, en Y también. Y luego ponemos reconstruir y reconstruimos toda la forma. Ahora voy a crear un polígono y ubicamos ahí. Ponemos la cara correspondiente y lo ubicamos para ese lado. Recuerden que se tiene que seleccionar, en este caso, solo los face. En este caso lo que necesitamos que recorra es esta cara de aquí, no estas. Solamente esta carita. Seleccionamos todo esto y le decimos struts. Ahí está. Divisiones. Es 60. Y ya está. Fíjense ahora la forma que tiene esto. Hemos podido lograr que una curva, que unos face de los polígonos recorra la curva, ¿no? Y esto ya es un polígono. Aquí si gustas, para que quede bien, que este error que está ahí lo borramos y nos quedamos así. De esta manera es como nosotros podemos crear cuerdas o cables de algún modelo que queramos hacer, ¿no? De repente cable de algún audífono o de cables del mouse, qué sé yo, o de cualquier otra cosa. Bien, entonces ya tenemos hemos explicado todo lo que son las funciones de las curvas, cómo crear volúmenes, y finalmente tenemos la función de crear un volumen de polígono que recorra toda la línea, ¿no? Todo un dibujo lineal mediante la selección de caras.